Si trae su Biblia, le voy a invitar para que la abra en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo número 5. Romanos, el capítulo 5, vamos a leer dos versos, el verso 18 y el 19. Este domingo vamos a tener nuestra tercera reflexión sobre el tema, la bendición de la obediencia. Hace 15 días estuvimos hablando sobre lo trascendental que es en un momento dado para la vida del ser humano, no solamente para que los planes de Dios se realicen o no, sino para la propia vida del ser humano en lo individual y en lo colectivo. El rol tan importante que juega la obediencia o en su defecto la desobediencia. Y viajamos al capítulo 1, 2 y 3 de Génesis para recordar la primera historia que la Biblia nos cuenta, donde participa un hombre y una mujer y la libre voluntad con la cual Dios los creó y Dios nos creó, y cómo Dios preparó todas las cosas en una expresión de su grande amor y cuidado para esta primer pareja. Y una vez que todo estuvo perfectamente en su lugar, hermoso, sí, que nuestras palabras no alcanzan a describir cómo pudo haber sido el lugar del Edén. Una vez que todo estaba listo, Dios entró en un concilio al interior de la Trinidad y entonces le dijo al Espíritu Santo y al Hijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y que Él sea el que tenga dominio sobre toda esta obra que yo he creado para ellos. Y dice la Biblia que los bendijo y les dijo: multiplíquense y llenen la tierra. Todo eso habla del extraordinario amor de Dios. Luego llegamos al capítulo número 3, capítulo número 2, donde el Señor establece un mandamiento, un solo mandamiento para Adán y Eva. Particularmente, Dios se lo dio a Adán porque para estas alturas Eva todavía no había sido creada. Dios le dice a Adán: pueden comer, Adán, de todos los árboles que hay en este huerto, pero de este árbol que está aquí, que se llama el árbol del bien y del mal, de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, no puedes comer, porque el día que coman de él van a morir. Ahora, luego llegamos al capítulo 3, donde lamentablemente tú y yo tenemos información de sobra de qué es lo que ocurrió. El gran fracaso de Adán y de Eva en guardar un solo mandamiento. Mire, la Biblia dice, hablando Juan, que los mandamientos de Dios no están lejos de nuestro corazón, es decir, no son imposibles de realizar. Y luego dice también, acentúa, los mandamientos de Dios no son gravosos. Pero en el corazón humano existe una tendencia a ir en contra de lo establecido, y hay una tendencia muy natural a romper las reglas que alguien más que está en autoridad establece sobre nuestras vidas. Déjeme puntualizar un aspecto muy importante con respecto a la ley. La ley y los mandamientos tienen una función restrictiva, pero también tiene una función de expandir o de promover. Pero lo primero que nos viene a la mente cuando escuchamos de leyes es que es un elemento que nos pone límites y que nos marca cuál es el área segura donde tú y yo nos podemos mover. Las leyes, si bien es cierto, tienen un carácter de limitar, tienen el propósito de proteger, de cuidar, de bendecir y de promover la vida del ser humano. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, no podemos pensar en otra cosa más que toda la palabra de Dios y su voluntad, dice Pablo, es agradable y es perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Sin embargo, aunque sabemos que en el carácter de Dios Él es santo, Él es puro, Él es perfecto, Él es amor y tiene un profundo interés por nosotros,
y nos ha dejado su palabra para dirigir nuestras vidas y poder participar de todo lo que Él tiene para nosotros. Sin embargo, a pesar de ese hecho, nosotros tenemos una tendencia a ir en contra de lo que Dios establece. Y el hombre, haciendo uso de esa libertad con la cual Dios le creó, el tomar decisiones. La máxima expresión de libertad que el ser humano tiene es cuando toma decisiones. Dios le dijo una cosa a Adán, pero ahora era la prerrogativa de Adán ir en la dirección que Dios le dio o ir en contra de la dirección que Dios le dio. No hay mucho de dónde escoger. ¿Voy en la dirección de Él o voy en contra de la dirección de Él? La Biblia nos cuenta en el capítulo 3 lo que ocurrió. Adán y Eva y Adán fueron engañados por la serpiente. Pero eso no significa que ellos no son responsables por causa del engaño de Satanás. Los responsables de haber quebrantado el mandamiento eran ellos. Vino la sentencia y la sentencia fue muerte espiritual y luego a la postre muerte física también. La muerte espiritual se echa de ver cuando la Biblia nos enseña que Adán y Eva fueron expulsados del huerto y entonces pusieron ángeles que custodiaban la entrada al huerto con espadas encendidas para impedir el regreso de Adán y Eva al huerto. Esa acción de la expulsión del huerto es la verdadera tragedia que trajo como consecuencia la desobediencia. La separación, la ruptura de la comunión de Adán y Eva con Dios. Pero lo trágico no es que solamente Adán y Eva sufrieron las consecuencias de su desobediencia, sino que toda la humanidad que estaba sobre sus espaldas, ellos como primeros padres, como primeras figuras humanas, ellos representaban en ese momento, en esa tentación, en esa prueba, representaban a todas las generaciones que habrían de venir después de ellos hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo estábamos presentes en los lomos, en la semilla de Adán y Eva. Tú y yo estábamos presentes en el huerto del Edén cuando Adán y Eva pecaron. Y su fracaso, su caída, se convirtió también en nuestro fracaso y en nuestra caída. Él era nuestro representante legal. Y de eso es precisamente que nos habla Pablo en el capítulo 5 del verso 12 en lo adelante de la epístola a los romanos. En Adán todos pecaron, todos pecamos. En Adán todos morimos. Eso es lo que ocurrió allá en el huerto del Edén. Pero quiero que vayamos ahora a otro punto del planeta. No es el huerto del Edén, es Palestina. No es un lugar bello, extravagante en belleza, en vegetación y en abundancia. Es un lugar desértico, es un lugar seco, es un lugar árido. No es un lugar donde hay armonía y amor. Es un lugar de antagonismo, de odio y de pleito. Ahí se está juzgando la vida de un hombre y ese hombre se llama Jesucristo. Pablo, en el pasaje que estamos citando de Romanos capítulo 5 verso 12, le llama a Jesús el postrer Adán. Adán el del Edén es el primer Adán. Y Jesús, de que nos habla Pablo luego y del que nos hablan los evangelios, Pablo le llama el último Adán. Adán en el Edén nos estaba representando a todos. En su fracaso nosotros fracasamos. Él murió espiritualmente en un momento de su vida en la historia cuando desobedeció. Nosotros, por lo contrario, tú y yo nacemos espiritualmente muertos, separados, desconectados por Dios. Pero Dios dijo, yo no voy a dejar que mi creación se arruine. Dios castigó severamente la desobediencia de Adán y Eva, expulsándolos de su presencia. Pero Él dijo, vale tanto el hombre y la mujer que voy a elaborar, y de hecho desde la eternidad elaboró un plan para redimir a ese hombre y a esa mujer, para volverlos a traer a ese punto de relación entre ellos y Dios, porque ese es el más grande deseo de Dios para ti y para mí. Dios nos creó en primer lugar para tener compañerismo con nosotros.
El más grande deseo de Dios no es buscar razones para alejarse de nosotros. No es buscar motivos para destituirnos de su presencia. El más grande deseo de Dios es poner todas las condiciones para que tú y yo podamos tener relación y comunión con Él. Mire, antes de que tú y yo tengamos el mínimo deseo de buscar a Dios, Él ya ha mostrado de muchas maneras su profundo anhelo de buscarnos y de tener compañerismo con nosotros. Jesús está en un lugar desértico. Adán estaba en un lugar maravilloso. Adán estaba en un lugar de paz, de tranquilidad y sin oposición. Jesús estaba en un mundo que lo odiaba, lo rechazaba y lo despreciaba. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 5, verso 18 de Romanos. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, refiriéndose a Adán. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida, refiriéndose a Jesús. Mire la palabra que usa Pablo aquí, transgresión. Transgresión. ¿Qué significa transgresión? Significa traspasar los límites. Significa quebrar los límites, ir más allá de los límites que la voluntad de Dios ha establecido. La Biblia define el pecado, San Juan define el pecado como transgresión de la ley. Cruzamos los límites que la ley pone. Cada vez que tú y yo vamos por el freeway a 76 millas por hora, ya transgredimos la ley. Rebasamos el límite que la ley establece. El pecado es traspasar los límites. Y al traspasar los límites, yo debo de asumir las consecuencias que acarrea el traspasar los límites. No es la ley la que en sí misma me condena. Es mi incapacidad, es mi testarudez de ir más allá de lo que la Biblia señala, lo que me pone en problemas con la ley. Pero la ley tiene, recuerde esto, siempre la ley tiene como propósito cuidarme, protegerme, darme seguridad y promoverme para lo mejor. Ese siempre será el propósito de una ley correcta, de una ley justa. Y vuelvo a decir lo que he dicho 2 veces. Toda ley que no reúne este criterio, cuidar, proteger, bendecir y promover el máximo bien de una persona, esa ley no es justa. Y aunque sea algo legal, si no cubre estos criterios, es una ley injusta. Así es que no nos vayamos con la finta. Legal no significa que sea correcto. Legal no significa que sea moral. Legal no significa que sea justo. Y lo que Dios establece en su palabra, repito, toda su palabra es para nuestra seguridad, para nuestra protección, para nuestra bendición y para nuestra promoción. Pero Adán transgredió. Lo opuesto hace Jesús. Jesús, en lugar de transgredir, Él se mantuvo viviendo una vida recta. Él dice que vivió en justicia, y eso significa que vivió derecho, de acuerdo a lo que la ley de Dios, la ley ética y moral de Dios, de la santidad de Dios, establecía. Mientras que Adán tenía un contexto completamente favorable, un contexto de libertad, de gozo y de abundancia. A pesar de esa realidad, Adán falló. Jesús está en otro sitio. Su contexto físico, emocional, espiritual, en todos los sentidos es muy diferente, es muy difícil y es muy complicado. Sin embargo, Jesús decidió vivir en obediencia, sujetándose a la ley de Dios hasta sus últimas consecuencias. Mire lo que dice el verso 19. Porque así como por la desobediencia de uno, ¿qué es la transgresión? Desobediencia. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. En Adán, dice más arriba en este pasaje, todos pecaron
Y por el pecado de Adán, la muerte entró a todas las personas, por cuanto todos somos pecadores. Ahora, dice, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Déjeme aclarar este punto. Tú y yo pecamos porque somos pecadores. El ser humano peca porque es pecador. No es pecador porque peca. Es decir, voy a poner el ejemplo de Luna. Luna, con todo lo que me duele en mi corazón, lo irracional que puede parecer, Luna nació con la mancha del pecado en su vida. Usted la ve inocente, hermosa, bella, preciosa como ella es, pero está muerta espiritualmente. ¿Le voy a pegar una pela a Adán? Bueno, no voy a llegar a donde él llegó, ¿verdad? Ella nació espiritualmente muerta. Ella es pecadora. David dijo, en pecado me concibió mi madre. Todo por Adán. Luna estaba en los lomos, en la semilla de Adán y Eva, en el huerto del Edén. Y ella, Luna, cuando vaya agarrando conciencia, y ya la está agarrando, usted sabe que los niños muy temprano se dan cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Luna acaba de cumplir 1 año, 8 meses y ya sabe. Agarra algo que no debe de agarrar, ¿y cómo sabemos que lo agarra? Hace esto, aprieta la mano y se la pone atrás. Es que no sabe. ¿Qué agarraste? ¿Qué hicieron Adán y Eva cuando pecaron? Oyeron la voz de Dios y se escondieron. Esa es la tendencia, es la reacción normal. Ahora, así como por la desobediencia de un hombre, cierro el pensamiento, el ser humano, tú y yo, no llegamos a ser pecadores cuando empezamos a tener una conducta que ofendía a Dios y violaba su palabra. Nosotros antes de eso, cuando éramos inocentes, ya éramos pecadores. Y ese pecado que había en nosotros, conforme fuimos creciendo, lo único que hizo fue manifestarse. A eso la Biblia y la teología le llama la depravación del ser humano. Una palabra muy fea. ¿Está diciendo, pastor, que somos depravados? La Biblia dice que sí. No me gusta más que a ti esa palabra, ese adjetivo, pero es lo que la Biblia dice. Y dice depravación total. Pablo lo dice de esta manera: no hay ni un solo justo. No hay nadie bueno. No hay nadie que busque a Dios. Así describe la Biblia la condición del ser humano. Todo eso es herencia de Adán. Quiero, hermanos, y estoy siendo puntual porque necesitamos ser conscientes de cómo mi desobediencia individual va a tener un tremendo impacto, y tiene un tremendo impacto, mi obediencia o mi desobediencia, en las personas que están a mi alrededor. No se trata de mí solamente, se trata de mi esposa, se trata de mis hijos, se trata de mis nietos, se trata de la iglesia donde yo me congrego, se trata de mis compañeros en el trabajo. Mi obediencia o desobediencia va a tener un impacto directo, significativo en la gente que me rodea. Verso 19 sigue diciendo: así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también, me encanta esa expresión, así también por la obediencia de uno los muchos serán justificados, refiriéndose a la obediencia de Jesús. Mire, déjeme aterrizar en esta mañana. Adán estaba en un lugar extraordinario de bendición, abundancia, prosperidad y comodidad al máximo.
Uno a veces piensa que los problemas y las dificultades y la vida difícil son lo que nos abren la puerta a los seres humanos para ir en contra de la voluntad de Dios y hacer cosas que a Dios no le agradan. Resolver nuestras cargas y nuestros problemas de manera equivocada. Pero el mejor ejemplo de que no es así necesariamente es el huerto del Edén. Adán y Eva vivían en el mejor lugar que alguien se puede imaginar, en una casa que Dios personalmente construyó para ellos. Y en una casa donde Él, el Creador, bajaba y platicaba con ellos. Dios le dio un mandamiento a Adán: no comas de ese árbol. La obediencia de Adán y Eva era la base para que ellos siguieran siendo bendecidos. Escuche esto: la obediencia de Adán produciría bendición. Diga conmigo, bendición. ¿A cuánto nos gusta esa palabra? Ahora, nosotros regularmente asociamos la obediencia con la bendición. ¿Quieres una vida bendecida, hermano? Amén, todos decimos. Entonces, aprende a ser obediente. Y es cierto, esa es la clave. Mi problema es cómo entiendo la palabra bendición. Tú y yo tenemos problemas para entender a la luz de la Biblia lo que significa la palabra bendición. Pero vamos a quedarnos con el pensamiento. Tú obedeces a Adán, tú obedeces Eva. Adán tuvo la responsabilidad de instruir a Eva de ese mandamiento. Si lo guardan, bendición, bendición. Todo va a estar excelente, todo va a estar extraordinario. Ningún problema, ninguna dificultad. Relación maravillosa entre ustedes y yo, relación maravillosa entre ustedes y la creación. Todo va a caminar bien si me obedecen. Vamos a Jesús. Jesús, por lo contrario, si Jesús habría de ser obediente, ¿y cuántos saben que Él fue obediente? Dice Pablo en Filipenses el capítulo número 2, que Él fue obediente hasta el punto de ir a morir en la cruz. Él fue obediente. Quiero que vea eso y quiero que vea la importancia de ser obedientes. Veamos la tragedia universal que causó la desobediencia de Adán, pero por otro lado veamos la bendición universal que trajo la obediencia de Jesús. Tú y yo tenemos que ubicarnos en uno de los dos lugares. Yo me voy a ubicar o en el huerto del Edén o me voy a ubicar en el Calvario con Jesús. En el huerto del Edén, donde todo aparentemente está bien, pero soy desobediente, o en el Calvario, donde todo es tristeza, es dolor, es sufrimiento, es sangre, clavos, espinas, maltrato, latigazos, pero ahí está el monte que representa la obediencia. Yo me tengo que ubicar en algún lugar. Y si yo te pregunto dónde quisieras estar, si en el Edén o en la cruz, todos vamos a decir en el Edén. La obediencia de Adán traería bendición. Si Jesús habría de ser obediente, su obediencia, ¿a dónde lo iba a llevar? A la cruz. ¿Te fijas lo contradictorio o lo absurdo? Lo absurdo que uno puede darse cuenta que fue que Adán y Eva desobedecieran. ¿Qué los motivó a ellos a ir en contra del mandamiento después de todas las pruebas de amor, de gracia, misericordia, comprensión, compañerismo que Dios les había mostrado? ¿Cuánto tiempo pasó entre esa relación que había entre ellos y Dios y la caída? La Biblia no nos dice. La Biblia uno la lee y pudiera parecer que fue de un día a otro, pero yo estoy seguro que pasó mucho tiempo entre un evento y el otro. ¿Qué motivó el corazón de este matrimonio de ir en contra y de romper el mandamiento?
Dios le dijo, yo no quiero que me ames a la fuerza, yo no quiero que me obedezcas a la fuerza, yo quiero que me ames y me obedezcas porque ese es el deseo de tu corazón. Que Dios me ayude y nos ayude a entender que yo debo de obedecer a Dios no porque tengo que, sino porque deseo hacerlo. David dijo, ¿cuánto amo yo tu ley? Es ella mi delicia. David no se sentía como forzado, como que Dios le torcía el brazo por la espalda o le hacía, como se dice, manita de cochi y lo obligaba a caminar y a hacer las cosas. Dice, ¿cuánto amo yo tu ley? Es ella mi meditación y es ella mi deleite. ¿A cuánto le gustan las promesas de Dios? A mí me encantan. ¿A cuánto les gustan las limitaciones que Dios pone? A la mayoría no nos gusta. Las promesas tienen la misma fuente que las limitaciones y las restricciones. Las promesas emanan de un corazón lleno de amor, de gracia y misericordia para nosotros. Las limitaciones emanan del mismo corazón. Yo debo de amar tanto las promesas como las limitaciones que Dios me pone, porque emanan del mismo corazón. Entonces ahí está. La obediencia de Adán lo llevaba a la bendición. La obediencia de Jesús lo iba a llevar forzosamente a la cruz. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús estaba en el Getsemaní? Unas horas antes de que él fuera aprehendido y unas horas antes de ser juzgado y unas horas antes de ir a la cruz del Calvario, él se retiró con sus amigos, porque dice que empezó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Tomó a sus amigos y les dijo, vayan y quiero que vayan conmigo a orar. Se retiraron a un lugar donde ellos solían retirarse. Jesús solía retirarse a ese lugar. Y entonces le dijo, quédense aquí y velen conmigo. Y dice, mi alma está triste en gran manera. Se retira de ellos, toma distancia y empieza a orar al Padre. Uno pensaría orar en secreto, pero ni tan en secreto, porque la Biblia nos revela lo que oró. ¿Qué oró? Padre, si esto fuera posible, haz que esta copa no la tenga que beber. En otras palabras, Jesús le dijo, Señor, si pudiera haber otra manera para redimir al ser humano, por favor, échame la mano. Él sabía lo que iba a ocurrir en un momento. Él sabía lo que iba a ocurrir durante esa noche y al siguiente día. Él ya tenía grabado en su mente y en su corazón el escenario de la cruz. Está orando, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que pase. Pero luego agrega, pero no se haga lo que yo quiero, que se haga como tú quieres. El momento crucial. Adán y Eva tuvieron su momento crucial en el huerto del Edén, muy diferente el contexto, y fracasaron. Hay otro momento crucial en la historia de la humanidad. Jesús en el huerto del Getsemaní, definiéndose la redención del ser humano. Mire, amado, yo no puedo enfatizar con todo el ímpetu que el caso amerita la importancia que reviste vivir una vida de obediencia a Dios. Las implicaciones que se derivan de mi vida hacia otros como resultado de mi obediencia. Quiero preguntar, hermano Rogelio, ¿quién es la persona que Dios usó para que tú conocieras el Evangelio y vinieras a Jesús? Tu esposa. No les quiero preguntar lo demás porque van a decir que yo no quiero aquí poner muy
Ok. Ahora, el ejemplo no nos va a salir, ¿verdad? Porque la motivación no fue Cristo ahí, pero en fin. Yo esperaba que dijeras el pastor, porque en realidad fue el pastor el que te llevó al Evangelio. Y bueno, y cuando encontraste a Damaris, ahí te encontraste de rebote el Evangelio, ¿no? Pero en fin. El punto que quiero hacer es este. ¿Cuánta gente fue bendecida por el hermano Jara? ¿Cuánta gente fue salva por el ministerio del hermano Jara? ¿Puedes contarlos, Damaris? No, no puede contarlos. Ahora, ¿qué hay detrás de todo eso? La obediencia del hermano Jara. ¿Cuántas vidas habrá Dios querido tocar a través de mi persona? Y no estoy aquí para decir que soy obediente, no, estoy aquí nada más para decir y mostrarle gráficamente lo trascendental que es que tú y yo seamos obedientes. Nuestra obediencia nunca va a ser perfecta, tú y yo lo sabemos, Dios también lo sabe. Pero Dios se agrada cuando tú y yo tenemos la brújula orientada hacia el punto que dice, voy a obedecer a Dios. Dios sabe que yo no voy a ser perfecto en mi obediencia, pero Él me dice, Ricardo, me conformo con el ímpetu, con las ganas, con el deseo que tú tienes. Por ahora me conformo con esa orientación de tu corazón a vivir de acuerdo a mi voluntad. Yo estoy aquí porque el hermano José Dolores Vega, cuando era un adolescente, un niño diríamos, a los 15 años de edad ya estaba estudiando en el Instituto Bíblico preparándose para el ministerio. Y unos pocos años después llegó a Obregón. Yo llegué a la iglesia, Dios me llevó a la iglesia donde él pastoreaba. Escuché la palabra de Dios de sus labios y yo le rendí mi corazón a Jesús. Dios lo hizo, Dios lo hizo. Lo hizo el Espíritu Santo, definitivamente lo hizo. Pero el instrumento que Dios usó se llama José Dolores Vega. Porque él decidió ser obediente cuando Dios lo llamó. Quiero que veamos eso. Tienes un ministerio con los niños, tienes un ministerio acá, tienes un ministerio allá. Tú no sabes, en tu obediencia imperfecta, el montonal de vidas que puedes tocar. Hermana Becky, ¿cuántas vidas has tocado? Obedecer no siempre es grato, obedecer no siempre es fácil. Obedecer muchas veces nos va a costar. A Jesús le costó. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero luego se sometía a la voluntad del Padre. Pero no se haga lo que yo quiera. En San Juan, en Mateo capítulo 6, Jesús había dicho cómo debíamos de orar. Él dijo, cuando oren, oren así. Venga tu reino y se haga en mi vida tu voluntad como se hace en los cielos. Ahora Él lo estaba experimentando en carne propia. Y no cambió la forma de orar. No se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. Pablo lo dijo, vuelvo a citar, Filipenses 2. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero luego que dice, por lo cual, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Y aquí la pregunta que se me antoja hacer es, ¿cuántos quieren ser exaltados? Y aunque dijo la hermana Becky nada más, aleluya, gloria a Dios, todos queremos ser exaltados. ¿Cuál es el camino de la exaltación? La obediencia. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Cuál es la conexión entre humillarme y ser obediente? Significa que paso por encima de mis deseos, de mis anhelos. La prioridad de mi corazón no son mis planes, no son mis proyectos. La prioridad de mi corazón es hacer la voluntad del Padre. Jesús dijo, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Póngase de pie.
Tú y yo estamos aquí redimidos, lavados con su sangre preciosa, si es que ya hemos confiado en Jesús como nuestro Salvador y hemos depositado en Él nuestra completa fe y confianza en su obra para salvación. Si no lo hemos hecho, estamos en problemas. Todavía estamos representados en el Edén, en la caída y el fracaso de Adán y Eva. Pero si tú y yo ya hemos rendido nuestro corazón a Jesús, estamos ahí representados en la cruz por Jesús, que en ese lugar tomó nuestro lugar, muriendo por nosotros. La obediencia, regularmente nosotros lo asociamos con bendición y está bien. Y yo dije antes, tenemos problemas para entender la bendición. ¿Dónde está la bendición de la obediencia? La bendición de la obediencia, escuchen esto, no está en el hecho de que me introduzca o te introduzca a un estado de bienestar físico, emocional, material, económico, que es regularmente con lo que nosotros asociamos la bendición. Estoy bendecido, hermano, tengo mucha chamba. Y no estoy diciendo que no sea una bendición, pero es con lo que lo asociamos. Nadie decimos, estoy bendecido, hermano, tengo unos broncones que me están ayudando a crecer. Nadie. Mientras que Santiago dice, es entonces cuando debes de tener el máximo gozo. Pero nosotros estamos en otro canal. A propósito, los jueves estamos empezando con Santiago, no se la pierda. Estoy bendecido, no me duele nada. Qué bueno que no te duele nada. Estoy bendecido, estoy estrenando casa, tengo un mejor carro. Qué bueno que tienes todo eso. Hacia allá siempre va nuestra mente cuando ponemos la palabra bendición. Nadie de nosotros pensamos cuál es la verdadera bendición de la obediencia. La verdadera bendición de la obediencia es el gozo que se experimenta por hacer la voluntad de Dios. Voy a volverlo a decir. La bendición de la obediencia no está en el resultado de comodidad con el que regularmente asociamos la palabra bendición, sino que la bendición real de la obediencia es el gozo de saber, de sentir, de estar consciente de que he ido en la dirección de la voluntad de Dios, aunque ir en esa dirección me lleve al punto de morir en la cruz. ¿Cuántos quieren esa bendición de la obediencia? ¿Neta? ¿Cuántos quieren morir apedreados y recibir la bendición del apedreamiento por obedecer? ¿Es una bendición morir por Jesús? Entonces, ¿por qué nos decimos apedreados? Pues como sea, decapitados. ¿Cómo quieres morir por Cristo? Electrocutado, ¿cómo? Tú dime cómo. Descuartizado, ¿cómo? Por Cristo, por causa de la justicia. Por aferrarte. Y aunque me maten, no voy a negar mi fe. Soy de Cristo y Jesús es el Señor. Él es el Salvador. Él me dio el ejemplo, fue obediente hasta la muerte de la cruz y yo estoy dispuesto a morir por obedecer al Padre, aunque eso me cueste la vida, y es una bendición. Que Dios nos ayude a entender más allá de lo habitual lo que la palabra bendición y bueno significa. Y es por eso que Pablo dice que la voluntad de Dios es como agradable y perfecta. Es agradable, ¿por qué? Porque hacer lo que Dios dice produce en nuestro corazón gozo. No dice que es fácil, dice que es agradable y dice que es perfecta. ¿Es fácil? No. No nos va a doler, a veces mucho, pero en medio de todo eso, si el dolor es producto de ir en dirección de lo que Dios me dice, esa obediencia va a provocar gozo. ¿Cómo morían los mártires en el Coliseo romano? ¿Lloriqueando? ¿Qué nos dice la historia?
Morían suplicando, pidiendo que les perdonaran la vida. ¿Cómo morían los cristianos en el Coliseo romano? Tomados de la mano, adorando y exaltando a Jesucristo. Y con gozo dejaban que las bestias destrozaran sus cuerpos. No se defendían. Y por la obediencia de ellos, dicen los historiadores que por cada cristiano que moría, 10 personas doblaban sus rodillas y entregaban su corazón a Jesús. Padre, te doy gracias. ¿Cómo necesito inscribirme, meterme en serio en la escuela de la obediencia, Señor? Hemos visto 2 escenarios. El escenario de la ruina del ser humano, representado por Adán y Eva en el Edén, en su desobediencia, en su indisposición de ir en la dirección de tu palabra. Y hemos visto el otro escenario, el escenario de la cruz, el Gólgota, donde tu Hijo Jesús terminó colgado, muriendo, el inocente, el justo, el santo, el perfecto, muriendo, para tomar en ese lugar, nuestro lugar, representarnos en ese lugar. Así como Adán y Eva nos representaron en el huerto del Edén, ahora Jesús es nuestro representante en la cruz del Calvario. Y Él llegó ahí a través del mismo camino que tú le impusiste a Adán y Eva, el camino de la obediencia, que lamentablemente Adán y Eva fracasaron. Tu Hijo amado tenía que seguir el mismo camino de la obediencia. Hijo, en algún momento de la historia, en la eternidad, tú le dijiste, va a haber un momento en que vas a tener que encarnarte. Va a haber un momento en que vas a tomar el lugar de representante de la humanidad. Va a haber un momento en que vas a tener que ir a un lugar de oprobio, de rechazo y de vergüenza para morir y derramar tu sangre, siendo inocente, en lugar de toda la humanidad caída. Y la única forma de redimir a esa humanidad es que suceda exactamente así. Y solo me puedo imaginar en la eternidad, Padre, a tu Hijo diciendo, amén, Padre, que así sea, lo voy a hacer. Si esa es tu voluntad se convierte ahora en mi voluntad. Y en el cumplimiento de los tiempos, dice Gálatas, Jesús vino y se encarnó, creció, realizó su ministerio por un breve tiempo, fue rechazado, fue juzgado, fue llevado a la cruz, murió, derramó su sangre por obediencia. Jesús, ¿cómo te agradezco la capacidad que tuviste en ese monte, el Getsemaní, de hacer esa oración que tú hiciste? Gracias, porque me muestras 2 aspectos que son muy importantes para mí. El primero es que la obediencia no siempre va a ser fácil. La obediencia muchas veces nos va a costar. Tu palabra dice que tu lucha fue tan intensa, nos dice Lucas, que el sudor que tú sudabas, Jesús, eran como gruesas gotas de sangre. Gracias por mostrarme ese cuadro de la obediencia. Un cuadro que a veces no queremos ver, nos cuesta trabajo ver, pero que tú nos lo muestras. Y gracias, Jesús, por la capacidad que tuviste, la disposición en tu corazón de decirle al Padre, no se haga lo que yo quiero, mas lo que tú quieras. Gracias te doy porque cuando te aprendieron en el huerto, después de la oración, llegó la multitud para tomarte preso. Pedro quiso defenderte sacando la espada e hiriendo a uno de los soldados que llegaron para aprenderte. Y tú le dijiste, Pedro, guarda esa espada. Sanaste la oreja de aquel hombre. Y luego le dijiste a Pedro, tú sabes que yo puedo orar al Padre
Y Él podría enviar 1000 ángeles a rescatarme ahorita. Pero ¿cómo se cumpliría la palabra de Dios si hago eso? Gracias, Jesús, porque no le pediste al Padre que mandara esa legión de ángeles a salvarte. Gracias, Jesús, porque fuiste obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Y por eso ahora estamos aquí. Adán nos llevó a todos a la miseria, al fracaso, a la ruina espiritual, a la muerte espiritual. Su desobediencia. Pero tu obediencia a Jesús nos ha abierto la puerta a la eternidad y al compañerismo contigo y con el Padre. Y detrás de todo está tu amor obediente. Ayúdame, que mi corazón se incline hacia la obediencia. Que nuestro corazón amemos tu palabra, amemos tu ley, que nos deleitemos en ella, que nos gocemos en guardarla, que nuestra obediencia no sea forzada, Dios, sino que sea nuestra expresión de amor, de gratitud, y que lo hagamos de buen ánimo, con gozo, sabiendo junto con Pablo que tu voluntad es agradable y es perfecta. Oh Espíritu de Dios, trabaja en nuestro corazón. Amén. 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 Aleluya. Dios les bendiga. Que Dios les guarde. Deseo que tengan un excelente domingo. Y nos vemos con el favor de Dios dentro de 8 días. Los varones, no se les olvide, este fin de semana tenemos el campamento de hombres, viernes, sábado y domingo. Así es que, esposas, gócense porque van a descansar del marido 3 días. Que Dios les bendiga, Dios les guarde en mi oración y deseo. Hermano Eli, gracias. Dios te bendiga.